Buenos días para los caballeros que se levantaron más radiantes que ayer. Bueno, hoy estoy estrenando una posición fantástica pese a los dolores y es la primera vez en la vida que voy a presentar sentada. Entonces, a veces cuando tenemos toda la valía en la vida decimos, no, estamos súper bien. Solo cuando carecemos de algo decimos, ¿cuánto nos duele el cuerpo? ¿Cuánto nos falta? Y asimismo, las niñas y los niños hoy nos han convocado cuando esta temática hoy de nuestro seminario dice, la niñez nos lee hoy. Cuando una niña y un niño te ven en esta condición, te preguntan con toda la ternura del mundo, ¿qué pasó? Y aparece la solidaridad, pero esa solidaridad nos acompaña el resto de la vida, porque las niñas y los niños de todas las edades se han solidarizado en un momento que han necesitado ofrecerte la mano, el brazo para apoyarte o simplemente una mirada compasiva y de ternura para decirte, todo va a estar bien. Con esa alegría que nos hace posible estar aquí esta mañana, nos preparamos, cada persona hizo lo posible para llegar acá, a este recinto que hoy nos acoge, en nuestro seminario de literatura infantil, que gracias a la Fundación Éxito, al Parque Explora y a la Fundación Ratón de Biblioteca nos permite encontrarnos esta mañana con grandes voces, con grandes personas que hacen que este oficio al que nos dedicamos de la literatura tenga sentido. Buenos días para aquellas personas que hace poquito le susurraron en el oído. No respondió nadie, qué tristura. No, cojamos por oficio. Buenos días para las personas que dijeron un secreto travieso hace poquito al oído. Pero ahí sí, cuando se trata de travesuras, automáticamente todo el mundo dice, sí, buenos días. Bueno, este seminario de literatura infantil 2023 es un sueño cumplido. Es un deber y es ya una tarea anual que nos permite encontrarnos desde la Fundación Ratón de Biblioteca. Es un enorme placer tenerles en un encuentro en el que nuestro propósito es crear espacios de conversación y convivencia entre ciudadanos, libros e historias. Hoy nos convoca a una conversación, el tema muy importante es la niñez nos lee hoy. Y en esa corresponsabilidad de nuestro ser de niñez, que ya tenemos unos cuantos años de más. El Seminario de Literatura Infantil es un evento que realiza la Fundación Ratón de Biblioteca y que cuenta además con el apoyo de la Fundación Éxito y el Parque Explora. Este es un evento que realizamos y que pretende crear conversaciones y reflexiones entre los mediadores de lectura. ¿Dónde están? A ver qué pasó, no nos hemos despertado, ¿en qué momento? A ver, entre los mediadores de lectura, docentes, escritores, ilustradores. Bueno, hágame el favor, cuando diga ilustradores, dígame aquí, ¿quién no ha garabateado un dibujito? Y en un dibujito le ha hecho entender a la otra persona lo que está pasando. Voy a volver a recontar. Mediadores de lectura, docentes, escritores, ilustradores, madres y padres de familia, en torno a la lectura y escritura en Colombia y especialmente en fortalecer los procesos de comprensión lectora en niñas, niños y jóvenes y desde antes de nacer y a lo largo de la vida hasta cuando el último latido dice, aquí fue. Esa parte le llamamos biografía y es maravilloso porque no sabemos en qué momento va a dejar de latir, pero que ahí vamos dando lidia y en ese dar lidia bonito y construir nuestra biografía sucede algo fantástico y es que podemos leernos la vida. Entonces por eso hoy les queremos contar que eso para leernos en la vida lo vamos a poder ver. Lo que nos pasa aquí a partir del lunes en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en el Facebook de la Fundación, y esto va a ser posible para que le compartamos a todas esas otras personas a quienes les decimos, vea lo bueno que pasé el viernes allí en el Explora con la gente de Ratón y para que vean pues lo que estamos haciendo. El Seminario de Literatura Infantil es un evento que realiza la Fundación y que como cada año tenemos un tema muy importante, hoy es la niñez nos lee hoy. Y esto lo vamos a abordar a través de diferentes conferencias, paneles de expertos y talleres. Pero queremos iniciar con la presencia de invitados nacionales como Amalia Lu.
Ponete de pie, querida. Ponete de pie. Ponete de pie, que te mereces este aplauso, querida, por favor. ¡Epa! ¡Dipacho! Beatriz Elena ya está aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a tener mucho de qué hablar, qué palabras recoger, qué garabatos llevarnos, qué pensamientos y qué lugares nuevos vamos a viajar a través de la literatura. Y para dar inicio a nuestra agenda, vamos a invitar a la directora de Ratón, de la Fundación Ratón de Biblioteca, a Sandra Zuluaga. Sandra, ¿por dónde estás? Yo no me voy a correr de aquí, mi hijita. Intento hacerme allí para… buenos días para todos y para todas. Como anfitriona y vocera de Ratón, quiero agradecerles estar aquí. Nosotros, como decía Diana, tenemos un compromiso con este seminario anualmente y lo preparamos con mucho cariño, con mucha dedicación. Sabemos que en cada uno de ustedes hay representados muchos niños y somos unas convencidas y convencidos de que esta tarea de leerle a los niños y a las niñas es un acto de amor que les ayuda a crecer, que les ayuda a estar en la vida. O sea, un acto tan sencillo como leer, tan sencillo en los humanos, es tan escaso, pero ustedes lo hacen y da tanto bien que entonces toda nuestra gratitud y todo el compromiso de que estamos juntos. Yo preparé unas pequeñas palabras para no divagar mucho. Es para nosotros en Ratón de Biblioteca una nueva alegría encontrarnos para conversar en torno a los libros, las historias y la literatura. Estoy segura de que todos los que estamos aquí tenemos la misma inquietud: cómo acompañarnos, cómo acompañamos a los niños y a las niñas para que disfruten mucho más la lectura, cómo sembramos un hábito que los acompañe toda la vida, cómo vamos más allá del propósito de enseñar a leer y promovemos el amor por la lectura, porque no basta aprender a leer, no es un tema instrumental, sino es poner el corazón, porque va a ser una habilidad que nos va a acompañar toda la vida, nos va a permitir crecer, aprender, relacionarnos, nos hace humanos leer. La alegría de estar aquí se traduce en que somos una gran red, ninguno de nosotros está solo en el cumplimiento de su propósito. Hoy me quiero referir a las bibliotecas e invitarlos a que fortalezcamos esta alianza: escuela, biblioteca y familia. Ratón tiene 4 bibliotecas. Para los que no saben, estamos en los barrios Villatina, Villa Guadalupe, El Raizal y La Esperanza. Y estamos gestando un nuevo espacio con mucha alegría, con mucho amor en Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista. La ciudad tiene los parques biblioteca, las bibliotecas comunitarias, tenemos las bibliotecas de las cajas de compensación y tenemos los bibliometros. Son unos espacios abiertos, gratuitos para todos nosotros. Ahí ustedes encuentran libros, asesoría y la oportunidad de conversar sobre estrategias. Me refiero a las bibliotecas porque acabamos de terminar un estudio que nos permite decir que son territorios mágicos, que pueden conectar la vida de los niños y las niñas con la escuela y especialmente con el amor a aprender y a construir una vida propia. De esa evaluación vamos a hablar en una de las conferencias. Identificamos en esta evaluación de incidencia de las bibliotecas en la vida de los niños y las niñas que ellas ayudan a formar muchas personalidades. Unos se convierten en seres apasionados, son niños y niñas para los que los libros son un tesoro. Suelen tenerlos en muchos espacios, no solo en la biblioteca. Se ponen metas de lectura, hacen búsquedas de nuevos autores y espacios que les permiten aprender día a día cosas nuevas. También hay exploradores. Son niños y niñas con una alta capacidad de sorpresa, son enamorados de lo nuevo, del aprendizaje y el conocimiento.
Tenemos los niños sensoriales, que son amantes de la imagen, del diseño, de la plástica. Tenemos los niños sociales, los que disfrutan de la compañía de los otros, ya sea porque tienen actitudes de liderazgo o por el contrario son tímidos y les cuesta hacer relaciones con los pares. También acogemos los niños y las niñas que pueden tener dificultades de desarrollo académico o cuentan con pocos espacios de concentración en su casa para hacer las tareas. Y también están los niños solitarios, los niños y niñas que tienen familias que por algún motivo no los pueden acompañar. Y la biblioteca es un refugio que los protege de situaciones peligrosas del entorno. Ya ven, la biblioteca es un mundo mágico de los niños y las niñas, todos distintos, todos caben en ella. Esos niños adquieren una vida propia en ella, después en sus casas y sus escuelas. Entonces la biblioteca tiene que ser nuestro aliado. Promovemos entre la niñez de la ciudad de Medellín que se apropie de estos espacios, libres, gratuitos y acogedores. Entre la escuela y los maestros tienen una biblioteca. Ahí hay muchas oportunidades para darle a los niños y a las niñas mayores opciones de aprendizaje y construcción de vida propia. Invitemos a las familias a que los acompañen. Los padres y madres encuentran en ellas herramientas para acompañar el crecimiento de sus hijos y fortalecer las relaciones familiares con nuevas maneras de pasar el tiempo libre. En las casas muchas veces no hay de qué conversar y los niños que llevan libros ponen temas a los adultos para que los atiendan y conversen con ellos. Los niños y las niñas nos leen hoy. Esta es la sección en la que invitamos a reflexionar en torno a la literatura infantil. ¿Por qué hay que leer con los niños y las niñas? ¿Por qué la lectura no debería ser utilitaria? ¿Qué significa la lectura para el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas? ¿Y para qué promovemos la lectura? Bienvenidos a este espacio y como dice Diana, gracias a Explora por permitirnos estar hoy en su casa y a la Fundación Éxito por creer en los libros, en la literatura y en las conversaciones como una manera de alimentar el alma para poder crecer. Les agradezco estar aquí y estamos muy felices de tenerlos y de tenerlas. Gracias. A veces uno dice uno y otra persona dice, y hay quien dice tres y otro puede responderle. Pero si uno dice blanco, el otro puede decirte. Y si alguien dice luz, el otro dice. Y alguien dice alegría y otra persona dice. Y a veces uno dice rápido. Y a veces unos van volados y el otro va. Y algunos son más y otros son. Y unos son más y otros son más. Y unos son y otros son. Y entonces no tuvimos que hacer todo un preámbulo para poder traducir estas mínimas palabras en lo que implica en los referentes que tenemos, ni mucho menos el gesto. Pues cuando hablamos y nos comunicamos, no solamente lo hacemos porque somos audibles y estamos dotados de la capacidad oral y oímos o vemos, sino toda esa conjugación del poder que tenemos de sentir, comprender, vivir, es lo que nos hace que cuando abramos un libro, viajamos, sentimos, reconocemos, vemos, aprendemos. Y la magia de leer no está solamente en las palabras escritas, está en las palabras propuestas, está en ese lugar en el que paso, está en esa sonrisa de alguien que me mira con una mirada diáfana, o aquel que no tiene ojos para mirarme, me hace sentir que me está viendo con el alma. La niñez nos lee hoy. ¿De qué manera nos está leyendo? ¿Cómo les estamos leyendo? Sandra, muchas gracias. Yo creo que no le dimos el aplauso suficiente a Sandra. Oh, pues que aquí está haciendo mucho frío y no nos vamos a congelar. Por lo menos aplaudamos duro, pues. Volvámoslo en serio en la vida. El Seminario de Literatura Infantil pretende abrir la conversación sobre por qué hay que leer con las niñas y los niños.
Cuchicheen, tienen 2 segundos. Díganle a la otra persona porque hay que leer con las niñas y los niños. Rápido, cuéntale al otro, ¿por qué? Lo que se le venga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siguiente pregunta. ¿Por qué la lectura no debería ser utilitaria? Rápido, cuchicheen, cuchicheen, cuchicheen. ¿Por qué la lectura no debería ser utilitaria? Eso. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Qué significa la lectura para el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños? Rápido, rápido, cuchicheen, cuchicheen. Cuéntele a la persona que tiene al lado, conózcala, a la que tiene atrás, adelante. Que se escuche un murmullo. A ver, cuando estamos en clase y uno dice, ¿qué están cuchicheando? Aprovechen, aprovechen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Última, última. ¿Qué pasa cuando se escolariza la lectura? Rápido. ¿Qué pasa cuando se escolariza la lectura? Cuéntele al que tiene la conózcala, conózcala. Y una ñapa, ¿por qué leer múltiples formatos? ¿Qué se les viene? ¿Por qué leer múltiples formatos? A ver. Muy bien. Alguien que me diga una de las palabras que le quedó sonando de la otra persona rápidamente. ¿Qué le dijo? Una palabrita, una frase. Construcción, ¿qué más? ¿Cómo, cómo? Creación, ¿qué más? Soñar, construcción, ¿qué más? ¿Cómo? Saca la voz. Epa, ¿qué más? Por allá arriba, los que están allá así oscuritos. Ojo, duermen porque vea, los voy a alumbrar de por aquí. Por allí alguien me levantó la mano. Imaginar, epa, pero ¿y ese puente? Vea usted. En neurodesarrollo dice que cuando todo un colectivo está pensando en el mismo propósito, terminan conectándose. Vea, el neuro funciona. Bueno, bellezas, vámonos entonces con todas estas preguntas que nos van a permitir comprender por qué las personas adultas son fundamentales en el proceso de las niñas y de los niños en la comprensión lectora y orientarnos en la manera más adecuada para guiar el camino, para que la lectura sea parte importante de la vida íntima y la vida en sociedad. Para aproximarnos a estas respuestas, mira pues lo que nos fueron diciendo, Beatriz. Vamos a darle inicio a nuestra agenda académica con Beatriz Elena Robledo, escritora, investigadora y especialista en literatura infantil. Beatriz, toma allí tu micrófono. Yo te voy a ceder aquí ya el espacio, ya me voy a mover de acá, por si te queda más fácil aquí. Yo me hago allí. ¿Listo? Aló. Una palabra que tengas de tu niñez, Beatriz. ¿De mi niñez? Utiliza el micrófono, por favor. Juego. Juego. A una mujer juguetona. Un día le pusieron de nombre Beatriz Elena Robledo y se ha encargado en la vida de hacer con ella todo un acto consecuente con la vida, el ser y el hacer, jugando, comprendiendo y haciendo. Escritora, ensayista y profesora colombiana, investigadora en las áreas de literatura infantil y juvenil y en procesos de formación lectora. Tiene 30 años de experiencia en el campo literario y en la formación de mediadores de lectura. Ya son 40. Ya. Tengo que actualizar la hoja de vida. Belleza, yo leo aquí como está. Perdón, ay, me equivoqué. 40 años de experiencia en el campo literario y en la formación de mediadores de lectura con diferentes instituciones del país. Fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia y subdirectora de lectura de bibliotecas de CERLAC. Ha escrito varias obras de ficción, tales como Flores Blancas para Papá, Fígaro, El otro Simón. Ha elaborado antologías de cuento y poesía, siendo la más reciente su libro de poesía colombiana. También se ha dedicado a cultivar el género biográfico, destacándose las biografías Rafael Pombo, La vida de un poeta, Viva la Pola y María Cano, La Virgen Roja. Igualmente ha escrito textos de investigación en lectura y literatura infantil y juvenil, el arte de la mediación, espacios y estrategias para la promoción de la lectura. Y todos los danzantes, panorama histórico de la literatura infantil y juvenil colombiana. Ha coordinado investigaciones y proyectos con grupos en condiciones de alta vulnerabilidad, como poblaciones en situación de desplazamiento, desvinculados de la guerra, habitantes en situación de calle, entre otras. Y ha desarrollado procesos de sistematización de proyectos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Funda Lectura con el programa Bibliotecas Escolares de Terpel,
asesora del programa Esferas Culturales de Cornare, Monterrey, México desde sus inicios, fue coordinadora metodológica del mismo programa en el año 2018, actualmente desarrolla acciones de capacitación con la Secretaría de Cultura, Nuevo León y dirige el Consultorio Lector, programa de atención personalizado en lectura, escritura y literatura. Así es de que Muchas gracias. vamos a darle un aplauso de bienvenida y a disfrutar. Chame a Coachito. Si te quieres quedar ahí, quédate. No sé si estás más cómoda ahí donde quieras. Pero si te quieres quedar ahí, yo me voy a mover, yo me voy a sentar, no te preocupes. No me puedo quedar quieta. Bueno, buenos días. Primero que todo, pues agradecer esta invitación, agradecerle a Sandra, a Yamile, a Ratón de Biblioteca. Cuando a mí me llegó la invitación me dio mucha emoción, porque yo a Ratón, conozco ese ratón desde hace 40 años. Yo tuve la fortuna de trabajar en los inicios de la Fundación Rafael Pombo en Bogotá y en esa época también estaba de alguna manera pues iniciando todo el trabajo de Ratón y nosotros intercambiábamos no solamente conocimiento sino asombro porque estábamos enfrentándonos a un mundo nuevo en ese momento, estaba hablando de los 80s, un mundo nuevo para el país y estábamos descubriendo todo. En esa época casi no se editaban libros infantiles aquí, se importaban de España y uno de los aprendizajes de Ratón era que muy creativamente se inventaron la manera de organizar y de clasificar por colores la biblioteca infantil. Y los de la Pombo vinimos a Medellín a ver cómo era eso, cómo era que uno organizaba esa biblioteca porque todo era nuevo. Y miren, no dejemos nunca de asombrarnos, de tener ojos nuevos, de mirar como si fuera la primera vez. Lo digo porque donde uno mantuviera eso muy interior y lo aplicara, el mundo se nos vuelve otra cosa. Además porque acabamos con los pontífices, con los que tienen la última palabra, con tanta gente que pontifica unos saberes que además eso es grave porque nos perdemos del otro, ¿sí? El mismo seminario cuando dice los niños nos leen, dije, me gusta ese título porque está implícito que nosotros lo leemos, pero ellos nos leen, es decir, hay una relación mucho más horizontal y una relación del uno con el otro, que eso es lo que nos humaniza. Entonces, pues gracias Ratón por esta invitación y como le digo, pues en el corazón está, entonces me dio mucha emoción, además porque los he seguido mucho y siempre me mantengo muy admirada del trabajo que hacen, de lo difícil que es en este país darle una sostenibilidad durante tantos años a un trabajo de una ONG que tiene que además buscar cómo sobrevivir, pero cómo no desvirtuar su trabajo, porque a veces en aras de la supervivencia nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos de la misión o de lo que queremos hacer. Yo quiero hablar hoy, pues no fue fácil, cuando hablé con Yamile un poco como lo que se esperaba del tema y todo, yo decía, uy, pero es que eso es muy amplio, eso es infinito, ¿cómo acoto un poco? Entonces, bueno, ahorita miren cómo solucione la cosa, pero antes de eso, yo quisiera decir algo que a mí me reveló mucho y es cuando uno estudia un poquito la historia de la lectura, la teoría de la lectura, se da cuenta y entiende por qué todavía en muchas escuelas, o sea, por qué todavía hay mucha gente, cada vez menos, por fortuna, que espera que el niño tenga 5, 6 años o 7 para enseñarle a leer, que piensan que enseñar a leer es enseñar a decodificar, entonces uno también ve muchachitos que a los 3 años los tienen ahí martirizados enseñándoles a leer. Y finalmente lo que yo comprendí estudiando y mirando es que el concepto de lectura es un concepto vivo que se va transformando con los tiempos y que muchas veces nos quedamos con una noción de la lectura de hace 100 años, o sea, 50, 100 años, cuando antes leer era decodificar y descifrar y se esperaba que el niño tuviera uso de razón, entre comillas, para poder aprender a leer y esperaba que entrara a la escuela y la enseñanza de la lectura
se dividía y se empezaba por las vocales, ¿cierto? Las consonantes, las sílabas, ¿sí? Hasta llegar a la mínima unidad de sentido que era la oración. Pero ¿qué pasó ahí? Que leer se volvió un acto mecánico y la escritura también. Yo, que como les digo, yo ya soy adulta mayor, aunque no parezca, ni quiero parecer, a mí me enseñaron, o sea, yo creo que algunos de aquí llenamos muchos cuadernos de caligrafía y teníamos una letra preciosa porque la escritura también se mecanizó y éramos muy buenos copistas. Copiábamos del tablero, del dictado del profesor, copiábamos en el cuaderno, pero por aquí no nos pasaba nada, ni por aquí, o sea, ni siquiera entendíamos lo que leíamos. Es más, Pepito empieza a leer en voz alta, sigue Juanito, o María, pues no era mixto, ¿no? Entonces, María, sigue Juana, y todo el mundo, o sea, y a lo que se le ponía cuidado, toda la atención estaba puesta en pronunciar muy bonito, pero ni idea de lo que estábamos leyendo. Entonces, eso por fortuna hoy en día, pues al menos en teoría y en mucha práctica ha cambiado, y eso ha contribuido muchas ciencias, muchos estudios de psicología, sobre todo la psicología del aprendizaje, psicología cognitiva, el estudio de quién es un niño, o sea, porque los niños no existían, o sea, los niños eran invisibles. Todavía nos sigue faltando muchísimo, sobre todo en este país, la valoración de la infancia, pero los niños no existían. Entonces, y uno se pone a ver, y hay estudios muy bellos, incluso de obras de arte, en que muestran cómo el niño era educado para ser un adulto. Siéntese bien, ¿sí? No abra las piernas, cuidado. A un muchachito de 2 años, a mí no se me olvida, en el metro de Medellín hace mucho, una chiquita así, y la abuelita, cierra las piernas, cuidado. O sea, ¿cómo está mirando esa abuela a esa niña? Pues como una adulta, ¿sí? O sea, hay muchos ejemplos. Entonces, cuando la infancia empieza a existir o le empezamos a dar validación a la infancia, empieza también la ciencia, la neurociencia, la psicología, todo a mirar, bueno, ¿qué pasa ahí? Piaget, toda la psicología, y por fortuna, pues ya hay mucho conocimiento de lo que es un niño, de qué pasa, de que un niño tiene además un mundo diferente, que tiene una cultura infantil, y hoy ni siquiera infantil, se habla de la cultura de la niñez, porque infantil es sin habla. Entonces no, es la niñez viva, la niñez que canta, que se ríe, que chilla, que ya entrar a las bibliotecas no es silencio, sino que entre más se converse mejor. Bueno, todos esos cambios han sucedido, pero eso a lo que les quiero llevar es a que pensemos y revisemos incluso nosotros mismos, porque uno no se da cuenta a veces que tiene como supervivencias de cosas de antes y sigue actuando así. Resulta que leer hoy en día no solamente es un derecho de ciudadanía, sino que leer es construir sentido, ¿sí? Realmente lo que nosotros no tenga sentido para nosotros no lo estamos leyendo, ¿sí? Y la lectura ya no solamente es un desciframiento, uno lee imágenes, sonidos, ¿sí? Lee gestos y claro, lo más difícil es ya entrar a esa abstracción tan grande que es el lenguaje escrito. Por eso se requiere una etapa, un momento en que se enseña el código, claro, eso también hay que hacerlo. Pero lo grave es que el foco hubiera estado puesto solo ahí, que el todo fuera una partecita, porque eso es una partecita de todo lo que significa el proceso lector o el hacerse lector para la vida. Uno, claro, aprende a decodificar en un momento determinado de la vida, como por ejemplo si vamos a aprender alemán o chino, o japonés o inglés, pues me tienen que enseñar el código, pero una vez yo logro pasar esa barrera, el sentido va por otro lado, el sentido tiene que ver con lo que esas historias están contando, con lo que esa poesía está transmitiendo, con lo que ese drama o sea, con todo lo que sentimos y con todo lo que nos está diciendo, porque realmente la literatura, por ejemplo, y los libros en general, pues son mundos que se ponen en relación con ese lector y hay una interacción entre el lector y el texto y una construcción de nuevos sentidos. Entonces, si ustedes tengan eso como en la cabeza, porque la escuela todavía hoy en día, yo le digo que yo recorro mucho y sigo recorriendo el país en las escuelas y uno todavía se encuentra
maestros dictando, niños copiando del tablero, todavía haciendo planas y planas y planas, todavía sintiendo que, pues como que no, es que no, y muchas veces se desperdicia, porque una de las estrategias que más se ha comprobado que es muy potente para formar lectores para la vida es la lectura de viva voz. Es como yo leo con otros, yo leo, ¿sí? Y la lectura compartida. Entonces, todo lo que sean las tertulias, los clubes, la conversación alrededor de los libros, que claro, eso se ve mucho más fácil en las bibliotecas porque las bibliotecas son espacios más libres, son espacios de libertad, son espacios que allí no está la exigencia del currículo, las planeaciones, de que yo tengo que dar cuenta, y una cantidad de sometimientos, digámoslo así, a los que se ve el niño, y se va perdiendo como esos espacios que uno en el aula los puede abrir, que uno en el aula, o sea, que no son contradictorios, que no son, o sea, que uno puede perfecto. Lo que pasa es que si yo estoy convencida y creo que al leer con los niños todos los días, leemos en voz alta, compartimos, los llevo a la biblioteca, venimos y hablamos sobre los libros, yo estoy convencida de que ese niño está avanzando en su proceso lector, pues yo no me preocupo. Y es muy probable que ese niño, cuando le toque enfrentarse con la parte formal de la lectoescritura, pues la agarre así. Yo creo que ustedes han visto eso. Dice, ¿a qué horas aprendió a leer este niño? Porque está nutrido, ¿sí? Porque tiene sentido la lectura. En cambio, si yo todo el foco está puesto en la decodificación y el niño además no tiene ninguna otra experiencia, pues no solamente se le dificulta, sino que aprende a manejar el código y ya. Hay muchas cifras de lo que se llama hoy en día analfabetas funcionales que aprendieron a leer, pero después no usaron la lectura para nada más, ni volvieron a leer y ya vuelven a entrar como en esa categoría del analfabetismo. Pues. Bueno, pero aquí yo me podría quedar. Yo por eso hice una guía, porque si no me pierdo y yo me puedo quedar toda la mañana hablando con ustedes acá. Entonces, ay, help, ayúdame, al menos para empezar, allá. Bueno, yo puse esos. Después me quedé pensando en la palabra consigna y ya no me gustó tanto, entonces piensen ustedes por cuál la reemplazo. Son como unas palabras que las quiero dejar ahí un ratico para que ustedes se las lleven y las piensen, y cuando estén en su quehacer diario con los niños, las niñas, los jóvenes, con las comunidades, piensen un poquito en todo esto y como que les resuenen, porque empecé por la nutrición simbólica. ¿Por qué? Porque en eso a mí me ha enseñado, y yo creo que a muchos nos ha enseñado mucho todos los estudios de Belio Cabrejo, ¿sí? Y todos los estudios del grupo ACSE que se han pasado años observando a los niños pequeñitos, a los bebés, de qué pasa, que cómo leen ellos, qué pasa con lo que leen. Y Cabrejo dice una frase que yo se la escuché alguna vez en una conferencia y a mí me reveló, como yo dije, claro, y es que los niños necesitan pan, afecto y literatura, pero en el mismo nivel, con la misma importancia, es decir, los alimentamos físicamente, alimentamos el cuerpo, ¿sí? Alimentamos el afecto que les da la certeza afectiva, la seguridad, el abrazo, y los alimentamos del lenguaje simbólico, es decir, cuando yo arrullo a un niño en los brazos, cuando jugamos con que este compró el huevito, cuando le cuento un cuento, cuando nos reímos con las adivinanzas, jugamos con las palabras, estamos entregándole al niño, dándole alimento simbólico, es decir, ese alimento está contribuyendo a que su noción del tiempo y del espacio, ¿sí?, sean mucho más elaborados y vayan mucho más allá del aquí y del ahora, ¿sí? Es un tiempo, el érase una vez, es un tiempo de lo posible, es un tiempo que puede viajar al pasado, al futuro, y es un espacio que me saca de las cuatro paredes en las que vivo y me imagino los palacios, los castillos, los ríos, las montañas y viajo.
Cuando decimos que la lectura enriquece la imaginación, que a veces eso se vuelve como una frase que no dice nada, es que realmente nos está nutriendo simbólicamente. Es muy importante para el desarrollo psíquico y emocional del niño y también cognitivo ser nutrido por la palabra simbólica. ¿Y qué alimento, si yo voy al mercado, cuál es el alimento que encuentro que tenga palabra simbólica? La literatura, que se expresa en nanas, arrullo, adivinanzas, trabalenguas, retahílas. Eso no es menor, es más, es casi que, por ejemplo, los arrullos son como el calostro, o sea, hagamos la comparación con la lactancia materna, es el calostro que ustedes saben que si un niño toma calostro queda vacunado pues tiene la fortuna de quedar vacunado para muchas enfermedades, porque ahí está concentrado, que es como lo primero que toma el niño, ya después sigue pues ya la leche que se va, que está enriquecida. Pero a lo que quiero ir es que yo voy muchas veces a las escuelas, porque me tocó en un recorrido como 17 escuelas en Bogotá, que hice un doble recorrido y yo quedé enferma de ver la realidad tan dura, pero también una de las quejas de los profes decía es que los niños no hablan, es que los niños carecen de palabras simbólicas, ¿sí? Entonces yo les decía, bueno, pero si a ustedes les llega un niño desnutrido, entonces ustedes dicen, no, pues dejémoslo morir de hambre ya, ¿no es cierto que no? Hacemos una brigada para nutrir ese niño. Bueno, a nosotros si nos llegan los niños desnutridos de palabra, ¿por qué no hacemos brigadas de nutrición simbólica? Sí, ahí les estoy dejando estrategias. Fundación, podemos hacer una brigadas de verdad, sí, de emergencia, brigadas de nutrición simbólica. Démosles, como decía Gabriela Mistral, toda la poesía de tradición oral sin escatimar en abundancia, toda la que se quiera y toda la que se pueda. Ustedes no saben el beneficio que eso trae. Y puede ser que sea un niño de 8 años, de 10, hasta de 15. Mire, yo he tenido experiencias con adolescentes enloquecidos creando adivinanzas, trabalenguas, haciendo festivales de trabalenguas, o sea, eso no hay edad. Y la nutrición nunca es tarde para equilibrar un poco esa desnutrición simbólica. Entonces, ojo con eso, pero igual, no solamente con eso, toda la literatura, toda la experiencia literaria, ¿sí? Todo el cine, la literatura, el arte nos nutre simbólicamente, es decir, nos permite imaginar mundos posibles, nos da las herramientas para ser creativos, para que cuando nos toquen situaciones reales de la vida, ¿de dónde saca uno la creatividad? ¿Sí? No es que eso se lo inyectaron o que nació así, porque si yo he hecho también unos talleres que parecen un poco esotéricos, pero no lo son, en que viajamos a la infancia, pues en una relajación, con música, y yo soy la guía, pero es impresionante porque cuando yo más o menos la guía es como volver a su casa de la infancia y encontrar la persona, un poco inspirado en Ana Pellegrín, que es muy bello esa experiencia de ir a rescatar de la infancia a esas personas que nos entregaron la palabra con amor, la abuela, el abuelo, la tía, el vecino, el juego, bueno, todo ese universo, y me lo traigo y lo reconozco hoy en día, y de pronto empezamos a ver que incluso a veces lloran o hay unas experiencias muy dolorosas, pero hay otras muy bellas en que dicen, claro, es que yo me doy cuenta que gracias a eso que yo recibí es que yo soy maestra, o gracias a eso es que a mí me gusta leer, o gracias a eso es que yo me enamoré de las palabras. Son experiencias vitales, o sea, la lectura tiene todo que ver con la vida. No con la academia, eso es otra cosa y está bien, pero la lectura y la vida están imbricadas. Por eso las trayectorias lectoras son diferentes, por eso cada persona hace su propio camino lector. Por eso es tan violento esa tradición que tenemos de el análisis del espacio, el tiempo, y todos hacemos las mismas respuestas, ¿sí? O anteriormente, porque claro, el conductismo nos hizo mucho daño y entonces anteriormente el profesor se iba con una cosa así de exámenes y porque de controles de lectura donde todos tenían que contestar lo mismo, o sea, homogenizábamos, y nos cuesta mucho vivir con la diversidad, aceptar la singularidad de cada ser humano. Pucha, eso no es fácil, ¿sí? Pero necesitamos, porque eso… O sea, los lectores son totalmente diferentes
¿sí? Y no eso de que, uy, tú no te has leído tal libro, tú no estás en nada. Eso lo oía yo mucho con los pseudointelectuales en la universidad estudiando literatura, pues uno no estaba en nada, pues, o sea, eso es falta de respeto, cada persona hace su camino lector, ¿sí? Y uno no puede, esos cánones así, eso es una simulación de, para mí es soberbio, porque cada persona tiene, sí, y reconocer eso, ojo, si nosotros como maestros miramos nuestro grupo y reconocemos que cada niño de allí, o sea, claro, nos tocan 50, y a mí me dicen los profes, pero entonces yo cómo califico y cómo controlo la lectura 50, le dije, es que ni califique ni controle, y se necesita calificar a otras maneras de poner el numerito, más bien hay estrategias en que yo puedo proponer, hagamos grupos de lectura, círculos de lectura, conversemos sobre lo que leemos, o sea, hay muchas otras estrategias que me van a permitir a mí como profe darme cuenta cómo está avanzando ese niño en el proceso lector, ¿sí? Porque yo he llegado a colegios colegios de dinero que compran 50 libros igualitos, y yo, ay no, bien caros que son y bien difícil, pues bien pocos los presupuestos para comprar libros y se compran 50 libros iguales. Y yo, qué desperdicio. Entonces me dice el profe, pero ¿yo qué hago? ¿Pero cómo le voy a pedir 50 libros distintos? Yo no sé qué hacer con eso. Entiendo que no sepa qué hacer con eso. Entonces yo le digo, bueno, vamos por partes. Pida entonces 10 libros distintos y organice grupitos, ¿sí? Y ponga que se lean y ellos conversen y hagan una cantidad de cosas como presentar el libro al otro y antojarlos, conversar sobre el libro, o sea, intercambiar, hasta que llegue al punto de que sea capaz de pedir 50 libros diferentes. Eso es una fiesta, qué maravilla, porque todos, imagínense el universo que hay ahí tan diverso, y vamos a poder conversar, crear, imaginar, hacer debates, los libros van a circular durante todo el año, incluso hasta económicamente sale mejor, porque vamos a tener libros para todo el año si no los estamos rotando. Entonces miren que son cosas que no son tan difíciles, pero que yo entiendo que si venimos de una noción de la lectura como una mecánica, como una técnica, de la homogenización, del control, del abuso de poder, pues claro, nos cuesta encontrar el cómo, ¿sí? Que yo creo que eso es lo que ha faltado en este país en las políticas educativas, es acompañar más a los profes en el cómo, además del qué y de reflexionar es, bueno, pero dígame cómo lo hago, ¿sí? Y no es que uno vaya a hacer un recetario o una fórmula, pero sí hay, los cómo son inspiradores, ¿sí? Uno dice, pero él lo hizo ahí, pero yo lo puedo hacer de esta otra manera, pero uno necesita esos cómo, porque es una realidad que te permite inspirarte para hacer ya tus propios cocinados, por decir algo, tus propias cocciones. Vámonos a algo que cada vez me gusta más y lo he aprendido en el consultorio lector, ahora les cuento el consultorio, es acompañar. Miren, nosotros soltamos muy rapidito en el proceso lector a los niños, eso ya sabe leer, ¿yo para qué le voy a leer? ¿Sí? Usted no moleste, le dice la mamá, o no moleste que usted ya sabe leer. Pero es que el niño está pidiendo otra cosa, ¿sí? El niño está pidiendo certeza afectiva, el niño está pidiendo seguridad, el niño está pidiendo alguien que lo acompañe y lo haga sentir seguro, tranquilo, y nuestros niños con mayor razón, porque los niños viven muy solos, crecen muy desamparados, crecen con unas sensaciones de vacío, ¿sí? Con una desnutrición, porque lo simbólico necesariamente está ligado a lo afectivo. Uno no cuenta un cuento de mal genio. Venga, pues le cuento un cuento. Siéntese ahí, a ver. Mire, había una vez una bruja. No, uno no hace. Sí, no, en serio. O sea, uno, analicen y verá. Eso es un acto de amor, de comunidad. Sentémonos aquí, uno ritualiza los espacios, pone el tapetico, ¿cierto? Hasta hace de todo para que eso sea, ¿sí? El afecto, y no es menor, es vital en la nutrición simbólica, el afecto es vital en la literatura, y eso no se acaba porque es que dice, ya tiene 7 años, ya tiene 10, ese es un adolescente que no le… Por favor, la compañía, hace poquito tengo una vieja hija menor, tiene 35 años, y quiere hacer una maestría, y me dijo, mamá, de pronto la hago en filosofía, ¿usted me acompaña a leer? Porque es que yo sé que hay unos textos que me dan mucho trabajo y yo feliz, yo la acompaño porque yo me hago paralela a la maestría de filosofía con usted, o sea,
Pero una niña de esa edad, una vieja, está pidiendo compañía. ¿Sí? Lo mismo los adolescentes, pero como los estigmatizamos tan fácil, porque si hay una edad estigmatizada, los pobres y las llevan de perder toda, son los adolescentes. Ah, es que esos muchachos no leen, no les gusta leer, eso viven pegados de ese celular, eso solamente el TikTok, eso. Y los hemos leído a ellos, hemos preguntado qué te gusta, qué te interesa, ¿sí? ¿Qué quieres? Sin juzgar, porque somos unos jueces implacables, y con los adolescentes sí que somos jueces. Y ayer nomás en una escena en una biblioteca, hablando con los jóvenes, yo pensaba, porque decían, no, pero es que los castigan, cuando les va mal en el colegio los castigan y no los dejan venir a la biblioteca, o porque es que además vienen a ver si es verdad que vienen a la biblioteca. O sea, la desconfianza que hay del adulto por parte del adolescente es total, y el niño percibe eso. El niño se siente maltratado y siente, no confían en mí, y por supuesto, pues se vuelve uno rebelde. Ah, no confía en mí, pues vea. Sí, sí, bueno, yo fui súper rebelde y entiendo perfectamente eso, porque uno lo que necesita es que lo acompañen. Y la compañía, esa palabra me gusta mucho porque porque la compañía no hay una jerarquía allí. En la compañía hay una relación mucho más horizontal. Yo te escucho, tú me escuchas, yo hablo, tú hablas. Hay una relación más humana, ¿sí? Y de confianza. Entonces, ojo con eso. Yo les recomiendo muchísimo a los profes cuando van a las escuelas, a los colegios, lean con ellos, lean con ellos en sexto, en séptimo, en noveno, en décimo, en 11. ¿Qué leer? Ahí ya. Entonces, ahí ya viene el conocimiento del mediador, la relación con ellos, saber qué les interesa y qué les ofrezco, ¿sí? No es que, no, pues yo sí creo en la libertad de la lectura, yo les digo, lean lo que quieran. No, porque tampoco, o sea, y si no saben qué quieren, o sea, yo ofrezco menús, hago degustaciones literarias, esas me encantan. Me gusta mucho la sofisticación de la cata, pero eso ya es muy sofisticado, pero porque yo he ido a catas de vino y eso es una delicia, entonces digo, no, pero eso, a veces hay personas que me dicen, ¿pero qué es eso? Y yo, no, una degustación, como cuando uno entra al supermercado y le dan a probar de todo, digo, bueno, demos a probar los libros, ¿sí? Las degustaciones son maravillosas, ¿por qué? Porque mire que está implícito cosas que tienen que ver con la lectura. Leer, alguien lo decían ahora, leer es libertad. O sea, la lectura es un acto de libertad. Yo les recomiendo mucho un texto de Graciela Montes, yo creo que está es que a mí se me olvidan los títulos, pero bueno, en Fondos para la Lectura, en Espacios para la Lectura del Fondo, hay 2 libros de Graciela, pero hay uno que habla como de su relación con la abuela y con el juego, y nos lleva un poco pues a todo lo que ha estudiado Huizinga con el juego, y es que el juego no es un alimento, el juego no es una instrumentalización, no es un adorno, no es ahorita vamos a jugar para descansar y seguimos, no, el juego es la esencia de la cultura, ¿sí? Porque el juego es un espacio de libertad, observen un niño jugando, los que todavía juegan juegos tradicionales, aquí dicen tapo o tacho. Tapo, ¿cierto? Como en Manizales, pero en otras partes, en Bogotá dicen tacho, pero bueno, no importa. Entonces, yo me acuerdo que uno jugaba y le daban ganas de hacer pipí y decía, tapo, ya vengo, voy al baño, ¿cierto? Miren eso, o la mamá decía, ya está listo el chocolate o el algo, entonces, tapo, miren esto, tapo es, yo voy a salir de este tiempo diferente, de este espacio diferente, hago una señal y salgo a la realidad, ¿sí? Pero aquí adentro están pasando muchas cosas, aquí adentro hay unas reglas de juego, por supuesto, pero hay una libertad, hay una creatividad, hay un espacio donde yo soy poderoso porque estoy jugando y es mi mundo, y el mundo de los que yo estoy jugando. Eso tiene un valor y esa es la esencia de la cultura del ser humano, esa es la esencia y la literatura y el arte devienen del juego. Por eso es que, y ahora lo hablábamos al desayuno con Dipacho, que tú vas a decir algo, pero pues no lo va a repetir, pero sí, es como cuando las personas creativas, en algún momento de su vida, y recuperan su infancia, o sea, se conectan con su infancia, porque o sea, es el mundo de la infancia, o sea, de la niñez, de esa cultura de la niñez, el mundo del juego,
el que nos permite crear. Entonces, lo que pasa es que el juego en una sociedad, primero el conductismo nos mató desde el punto de vista de la educación, nos hizo mucho daño, pero además también en un mundo cada vez más utilitarista, de mayor rentabilidad, de que todo es así, pues el juego se había desprestigiado muchísimo y el juego hay un desconocimiento muy grande de importancia que tiene el juego. Afortunadamente hoy en día un poco todas las políticas de la primera infancia y toda la reflexión sobre la primera infancia pues le ha dado como más valor al juego. Lo que pasa es que llega el pobre muchachito a primero y primaria y ya, o a los 7 años y pues ya se vuelve todo muy serio porque ya dejó de ser un niño, ya deje de jugar, usted está perdiendo el tiempo y eso está atravesado en las casas, pero venga que deje de jugar, ya venga a hacer cosas serias, ¿cierto? Y resulta que ojalá uno siguiera jugando toda la vida, porque el juego es muy serio. Entonces, a lo que quiero llegar es que, bueno, esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahí. Es que yo me voy perdiendo. Cuando hablo de cultura lectora, es que la lectura es una cultura, o sea, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no es una técnica, que no es aprender, sino que necesitamos vivir. Por eso las bibliotecas se vuelven un espacio cultural para la lectura, porque allí pasan muchas cosas. Y para eso quiero leer un texto de Teresa Colomer, que a mí también me dijo mucho cuando lo leí, en el sentido de que, claro, es que no se trata solamente de enseñar a leer, es que se trata de que el niño, ya sea en la escuela, si no lo tiene en el hogar, pueda llevarlo, por ejemplo, los libros a la casa, que se siente a leer, que hagan libros artesanales, que haya presencia de libros, que vayan a las bibliotecas y saquen el carnet para poder sacar libros, que conversen sobre los libros. Es una cultura que digamos, se materializa o se ejerce en el día a día de muchas maneras. Entonces, la escuela, y en eso Delia Lerner tiene un libro maravilloso que nos muestra, que se llama como la lectura. Ay, no, ¿qué pasa con eso? ¿Esos son los años o es la saturación de la época? Se me olvidan las cosas. No, lo real, lo posible y lo necesario, leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Yo les recomiendo mucho ese libro, yo lo vuelvo y lo subrayo y me lo sigo leyendo, porque es que ella nos dice una cosa muy clave ahí, es que la escuela en un momento dado, la escuela tradicional, le cerró las puertas a la cultura y a la vida y se metió y entonces, y dice un momentico, ábrale las puertas y vaya, mire cómo lee la gente, qué pasa en la sociedad cuando se lee. Entonces, y coja esas escenas que usted ve, que hay tertulias, que hay conversaciones literarias, que hay recitales de poesía, que hay, no sé, conversaciones, que los libros circulan, hay clubes de lectura, coja todo eso y métalo a la escuela, ¿sí? Y entonces, claro, ella también plantea una cosa muy real, bueno, ¿cómo armonizar eso con las exigencias de la escuela misma, las exigencias de enseñar a leer, de rendimiento? Entonces ya se han encontrado y ella incluso da también ahí muchas ideas de, no sé, los chicos hacen unos recitales de poesía, entonces para eso van y primero identifican los poetas y los leen y escogen y hacen una selección y ensayan las grabaciones, se vuelven proyectos, ¿sí? Proyectos de lectura que están encontrando la manera de que eso se parezca a la vida y de que tenga sentido y de que eso quede habitando a los niños y cuando salgan de la escuela, ¿sí? Porque dice, no, uno no forma estudiantes, sino debería estar formando, ¿sí?, seres humanos, lectores para la vida y no solo para la escuela. Entonces ella dice, yo tenía señalado aquí, esta es Teresa Colomer, entonces dice, bueno, un pedacito porque es muy larga la cita, pero hace una comparación entre el lector y el pescador, pues nosotros no tenemos eso muy cerca, pero igual me gusta mucho la relación, porque dice, el pescador solo raramente es ese, dice, bueno, en la representación, el lector es un pescador de línea, el lector lee como el pescador pesca.
aparentemente, o si es solitario, inmóvil, silencioso, atento, meditativo, más o menos hábil o inspirado. Se considera como evidente que el lector es lector cuando lee, como el pescador es pescador cuando pesca, ni más ni menos. Aprender a pescar como aprender a leer consiste entonces en dominar ciertas técnicas de base y probarlas progresivamente en corrientes de agua o flotas de textos cada vez más abundantes. Pero el pescador solo raramente es ese dulce soñador un poco marginal y narcisista, ese ser apartado del mundo y cuyas prácticas y felicidad tienen algo de misterioso y secreto. El pescador es también miembro de un club o asociación en el cual se asegura el secretariado o asume la presidencia. Pagó su cuenta a la federación que regula los usos y dicta los derechos de la pesca. Seguramente le gusta discutir acerca de su material y contar historias de pescadores a sus amigos en el café o durante la pausa en la oficina. Colecciona cañas de pescar, enseña a su hijo desde su más temprana edad a pescar como hobby y le gusta verse regalar en su aniversario o Navidad libros ilustrados sobre la pesca ecológica en agua dulce. No siente más que desprecio e incomprensión por la pesca submarina sobreequipada y se echa la puya, que está bien. En resumen, pesca y lectura, lejos de ser actos de pura técnica o de pura intimidad individualista, están saturados de sociabilidad. Esa cita para mí fue, claro, es que es eso, la lectura es social, o sea, eso no quiere decir que uno no se va por la noche por la cama y se meta a leerse su librito, no, pero miren todo lo que pasa cuando se encuentran los chicos o uno se encuentra con los lectores a conversar sobre los libros y todo lo que pasa ahí, entonces uno se afilia a la biblioteca, entonces uno va a las librerías y se antoja de esto, uno va a las ferias del libro, va a las fiestas del libro, o sea, es una cultura. Y un poco lo que Delia Lerner dice por otro lado es, la escuela salga y vincule a los niños con esa cultura lectora. Entonces, ojo con eso, porque eso es mucho más potente que si yo me la paso todos los días sentado, tiene que aprender a leer y repita y haga y vuelva y haga, ¿sí? Porque ahí lo que va a hacer es vacunar contra la lectura. Vamos a la experiencia literaria o experiencia estética. Eso no es fácil de definir la experiencia estética, pero es un poco lo que me pasa a mí, que lo decía también Graciela Montes. Dejen de preguntar qué es lo que pasa en el libro, pregunten más bien qué es lo que te pasa a ti cuando te leíste ese libro. Yo resumo ahí la experiencia estética, o sea, ¿qué me pasa a mí cuando yo me leo ese libro? ¿Qué pasa dentro de los lectores? ¿Qué siento? ¿Qué imágenes? ¿Qué sensaciones? Y eso te transforma. Y como decía Rilke, cuando, pues más o menos cambiándole las palabras, perdón, al señor Rilke con su poesía maravillosa, y es que la experiencia estética es un poco que yo pueda mirar en un cuadro lo que no podría soportar ver en la vida. O sea, es otra realidad que tiene otras dimensiones y que yo las vivo de otra manera, las siento. Y es un poco que lo que pasa al interior del lector, las evocaciones, las sensaciones, lo que siente, y esa experiencia estética es la experiencia literaria. Lo que pasa es que vuelvo y juega, la escuela no ha valorado eso. Y bueno, ustedes me perdonen que yo les diga tantos nombres, no es afán de citar, sino que es que de alguna manera pues uno ha aprendido de todas estas personas que han hecho sus trabajos e investigaciones y me gusta compartirlo para que ustedes, los interesados en seguir ampliando, pues también lean y aprendan y porque pues, por ejemplo, ese maravilloso libro de Luis Rosenblatt de la experiencia de, o sea, leer la literatura, que es todo su estudio que ella hace con los estudiantes de los primeros años de universidad sobre literatura, que ella plantea allí su teoría del iceberg, que ella dice es que el lenguaje es como un iceberg y arriba lo que vemos es como el significado colectivo. La palabra casa, todos que hablamos español sabemos que es casa, pero hay una parte oculta del iceberg, es lo que le significa la casa para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y depende de las experiencias que uno haya tenido, de las relaciones que haya tenido, si ha vivido en una sola casa o en 50, si ha vivido debajo de un puente o si ha pasado frío o ha vivido en o sea, la experiencia, y entonces eso que pasa, el cúmulo de sensaciones, asociaciones, imágenes,
bueno, todo lo que pasa al interior del lector es la experiencia estética y es la parte oculta del iceberg. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lee literatura? ¿Sí? Que hemos reducido la literatura al argumento y eso es empobrecer precisamente todo lo que le dice a uno un cuento o un poema y a cada persona le está diciendo algo diferente. Entonces un poco lo que plantea Rosenblatt es que la escuela tradicional ha privilegiado lo que ella llama la postura, porque dice que depende de las posturas del lector. O sea, está la postura eferente y la postura estética, es decir, como un péndulo. Entonces, cuando yo estoy leyendo un libro, si yo me fijo solo en lo que el libro está diciendo, en la parte más externa de los personajes, por ejemplo, si es literatura o narrativa, y yo lo que pasa, y yo digo, bueno, esto sucede en tal parte, este es el espacio, eso es una postura eferente, que se puede enriquecer, no la vamos a desvalorar, pero en un momento dado hay una imagen que a mí de pronto me hace parar y levantar la vista y quedarme como, porque me mete adentro y ahí estoy adoptando una postura estética, o sea que el lector en situaciones naturales de lectura está oscilando entre la postura estética y la postura eferente. Obsérvense ustedes cuando estén leyendo y obsérvense y verá que eso es verdad, o sea que uno de pronto está leyendo, está muy concentrado y de pronto se queda, incluso hasta un texto informativo, ya sea, eso no es solamente eso que le enseñaron a uno de los textos denotativos y connotativos, eso no es solamente eso, es ¿qué me pasa? ¿Qué pasa con el lector cuando lee? Entonces observen si verá, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la propuesta de Rosenblatt es abrir más espacios dentro de la escuela para que los chicos, los lectores puedan explorar más de muchas maneras qué les pasa cuando leen. La literatura es un espacio habitable, es decir, es un mundo, allí hay un mundo lleno de sentido. Y hoy hablaban, en las preguntas que tú hacían, que qué aportaba la lectura al desarrollo cognitivo de los niños. Es cierto que aporta muchísimo, pero a mí siempre me ha parecido tan importante lo que aporta al desarrollo emocional y psíquico, porque realmente cuando uno lee, y si lee literatura, pues está poniéndose, o sea, es un mundo posible, yo me emociono, pues si es una narrativa, o siento rabia, ¿sí? O me gusta o no, de pronto me desvelo, o sea, hay una cantidad, uno está realmente viviendo esa experiencia, es una experiencia que aunque esté en el terreno del imaginario, me está transformando como ser humano, o sea, es decir, yo salgo de allí diferente, ¿sí? Entonces, habitar la literatura es habitar un mundo lleno de sentido y no solamente, bueno, hay muchos estudios sobre eso, que los niños se identifican con el héroe, con el antihéroe, que se identifican o que no, o sea que eso incluso en el desarrollo de la construcción de la subjetividad y de la psique, pues contribuye muchísimo a construir una subjetividad mucho más enriquecida por el otro. Sí, así sea un otro imaginario, porque eso no es mentira, o sea, por algo leemos y leemos, la narrativa nos constituye como seres humanos, la poesía también, entonces es concebir ese universo, cuando uno entra a una biblioteca y dice, uy, todo el mundo que hay ahí, todo el universo de sentido que hay ahí, ¿cómo acompañamos nosotros como mediadores a descifrar ese universo? Porque es que eso es como una selva, es como que uno se fuera solito a la selva amazónica, pues no da un paso y ya no sobrevive, uno necesita un guía, y un guía muy experimentado. Entonces nosotros, mediadores, maestros, bibliotecarios, padres de familia, mediadores, somos guías, ¿sí? Es decir, vamos dando las claves para que esa persona pueda entrar en ese universo lleno de sentido. Y uno llora, se emociona, grita, se imagina, viaja, todo eso pasa cuando uno lee, es decir, son mundos posibles y eso lo que nos está enriqueciendo es la capacidad metafórica y la capacidad creativa. Y bueno, Martha Nussbaum, sí, me quedan 5 minutos, Martha Nussbaum, que también se la recomiendo, y hay un libro que es, pero como para hacer grupo de estudio con los profes, que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?
ese librito que además es así muy sencillo porque ella puede tener unos textos jurídicos muy complejos, pero ese texto de verdad se lo recomiendo para que lo estudien ustedes como maestros, porque ella hizo un estudio, un análisis de los programas de básica primaria de muchos países y se quedó completamente alarmada de que estaban sacando el arte y la literatura de esos programas. Entonces, ya, en aras de la rentabilidad, de la eficacia, estamos atrofiando dos capacidades básicas del ser humano, que son la capacidad creativa, es decir, la capacidad metafórica y la capacidad compasiva, ser capaz de sufrir con el otro, ¿sí? Cuando yo leí eso, yo me acordé, cuando a mí me leyeron chiquita La niña de los fósforos de Andersen, yo no paraba de llorar, y yo después, ahora, hoy en día, pienso que fue la primera vez que yo sentí compasión, ¿sí?, por esa niña que se le apagaron los fósforos y que se iba a morir de frío. O sea, a uno la literatura lo descentra y le permite sentir, ¿sí?, compasión por el otro, o así sea un otro imaginario, uno en ese momento no es imaginario, es un otro, y esa capacidad compasiva se desarrolla pues leyendo. Sí, leyendo, y usted ha visto que para los niños los personajes son reales, es más, para la humanidad, es más importante Alicia, que ni siquiera nos acordamos del autor de Alicia, ¿sí?, o del Quijote y ni siquiera nos acordamos del señor Cervantes, porque sí, o sea, existen realmente y son importantes para el ser humano, porque además nos sacan de nosotros mismos y nos permiten sentir compasión por el otro. Entonces la capacidad compasiva y la capacidad metafórica, la capacidad creativa, ojo con eso, pues porque si sacamos ese libro es maravilloso y también tiene un capítulo sobre la pedagogía socrática, aprender a preguntarnos, maravilloso. Bueno, y ya para terminar, para poder abrir el espacio a las preguntas, pues eso que son mundos posibles y que lo que tenemos es universo ahí, cuando uno descubre la lectura desde ahí, a uno no le va a alcanzar la vida para leerse todo lo que se quiere leer, no sé si les pasa, uno dice, y uno se va llenando de libros y libros y libros y dice, bueno, pues si ese no importa, es una promesa de sentido, es una promesa que tengo ahí, una esperanza de que la vida, pues, y más ahora que si uno mire, más dañino que ponerse a ver noticieros todos los días, apague y vámonos y nos suicidamos todos. Uno, de verdad, es importante encantar el mundo, o sea, sentirnos poderosos, sentirnos que somos capaces de transformar el mundo, ¿sí? Decía Rodari, es un deber ético, yo le voy a decir a los niños, miren, este mundo no tiene posibilidad, ¿sí? No, es un compromiso ético, ¿sí? Yo no le puedo transmitir la desesperanza a los niños, ni siquiera así yo sea el más escéptico y sienta que esto no tiene sentido, uno calladito, trágueselo. Con los niños, sin hacer, ay, qué tan lindo todo, no, hay que transmitir la esperanza, no con discursos, sino precisamente con todo este mundo lleno de posibilidades. Muchas gracias. Creo que hay tiempo para algunas, sí, preguntitas. Bueno, desde aquí, desde este ladito, les voy a ir entonces pidiendo, vamos a hacernos 3 preguntitas a Beatriz en ese momento. Quien tenga por allí alguna pregunta, ya la hayan puesto en alguno de los papelitos, nos la hacen llegar. Adri, ¿ya nos pasaron preguntas? Entonces hagámoslas llegar acá, por favor. Voy pasando en mientras tanto porque nunca lo pasé. Y yo no sirvo para eso. Pero es como un poco todo lo que hablé. Bueno, Beatriz, aquí llegaron unas preguntas. Gracias, Adri. Bueno, mire, por ejemplo, me gusta mucho esta pregunta bueno, antes dice, creo que este espacio es un escenario de nutrición simbólica para nosotras, gracias, chévere, es verdad.
¿Cómo nutrir simbólicamente a maestros y promotores para que acompañemos la experiencia literaria y estética? Me gusta esa pregunta porque nadie me ha copiado. A ver si yo le estoy vendiendo aquí a la Fundación Ratón de Biblioteca muchas cosas, no para que me las compre a mí, pero para que las copien. Y es que yo siempre pienso que le pedimos mucho a los maestros, pero ¿qué les damos? O sea, ¿por qué no pensar en ofrecerles lecturas a los profes? O sea, hacer como, yo creo que algunos lo deben hacer, pero no es una cosa como tan fuerte de, bueno, bolsas de lectura, clubes de lectura, o sea, porque, claro, necesitamos nutrirnos todos simbólicamente, porque si yo carezco de esas palabras, si yo no me reconozco como lectora, si a mí eso no me gusta, pues me voy y doy la clase ahí como maquinalmente, pero no me transformo en una persona, digamos, mediadora que esté con gusto y pasión leyéndole a los niños, haciendo todo lo posible o inventándome todas las estrategias para que los niños lean. Solo los lectores apasionados contagian a los demás, y es que los lectores, las personas nutridas simbólicamente. Entonces, yo sí creo que hacen falta espacios como para que los adultos, ¿sí?, mediadores, nos nutramos. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando los niños llevan los libros a la casa y le leen a los papás, por eso es tan importante cuando se hacen clubes de lectura con papás o con maestros, ¿sí?, o con bibliotecarios, porque paralelo a lo que uno está entregando, pues uno necesita estarse nutriendo también. Entonces yo pienso que hay muchas posibilidades, pero que ojalá se piensen un poco más sistemáticamente. Yo sé que eso se choca con los tiempos, con que los maestros están ya sobrecargados, que tampoco hay unos tiempos pedagógicos, pero bueno, si uno es creativo siempre encuentra la solución para las cosas. Otra pregunta es, bueno, es lo mismo, va por lo mismo, ¿cómo logramos que los maestros lean? Es que apelamos a los maestros como mediadores, pero no apelamos a ellos como lectores, ¿sí? Cuando le hemos preguntado a los docentes, ¿a ti qué te gusta leer? ¿Sí? ¿A ti qué te gusta leer, además de lo que lees para preparar la clase? No, que es que a mí me encantan las revistas tal. Bueno, pero es que, claro, mucha gente le da pena decir que le gusta tal, porque como hay esos cánones y esas cosas, y más en el gremio, digamos, de personas instruidas, pues como que ¿cómo me van a mirar? Yo leía Corín Tellado, me la leía feliz. Sí, pero tuve la fortuna de que no solamente me quedé con Corín Tellado, sino que tuve otras cosas. Y ya siendo adulta, me acuerdo que yo fui porque mi hermana mayor le compraban Vanidades y ahí estaban las novelas de Corín Tellado, pero no solamente las otras que estaban en sepia, sino que yo me leía eso apasionadamente. Y después, una vez estando en Manizales, porque yo soy Manizales, vi unas Vanidades, pero yo ya tenía por ahí 30 y pico años y dije, ay, yo me voy a volver a leer una Corín Tellado. Y oh, sorpresa, me encontré que ya no, los hermanos ya no celaban a las chicas, que los tipos ya no las maltrataban, porque todo eso pasaba en Corín Tellado, sino que eran unas ejecutivas empoderadas que tenían amantes, que yo, wow. Corín Tellado se modernizó. Entonces, y por eso uno no puede decir, uy, pero ¿qué es lo que estás leyendo? Pero no, partamos de lo que leen los chicos, de lo que les gusta, y muy respetuosamente les vamos ofreciendo mejor. Yo no sé si se acuerdan de Los Escalofríos, esa serie de Norma, que los niños lo pedían en bibliotecas, pero eso es un libro de fórmula, pero uno nunca puede decir, no, pues ¿cómo está leyendo Escalofríos? No, ve, a ti te gusta el terror, es un indicador. A ti te gusta el terror, te gusta el miedo, entonces ven, vamos a leer a Poe y les leo un cuento de Poe o les leo un cuento, o sea, como uno poco a poco va ofreciendo, que es lo mismo con la comida. Si yo solo he comido frijoles que me encantan y yo nunca he probado, yo nunca he probado un camarón, o yo he probado pero lo has probado, no, pero no me gusta, como dicen los niños. Yo no lo he probado, pero no me gusta, ¿ves? Entonces, ¿cómo vamos? Eso es una educación, lo mismo pasa con la música, o sea, hay que educar el oído, ¿sí? Y por ejemplo, con la lectura pasa eso. ¿Por qué la lectura en voz alta es tan importante? Porque la literatura maneja un ritmo, maneja una musicalidad, maneja unas imágenes que hay que educar el oído para eso, ¿sí? Entonces, si un niño solamente le han contado cuentos y no le han leído, o ni siquiera cuentos, es muy difícil, ¿sí?
por eso hay que leer y leer en voz alta para irse familiarizando con eso. Lo mismo pasa con todo, pues con la lectura, con la literatura, hasta con la comida. Y la última dice, esta sí es muy difícil. Con su experiencia, ¿qué libro nos recomiendas? Esas sí me mataron. Más bien, yo creo que yo a veces cuando me preguntan eso, yo pienso, piensen ustedes, depende para qué, o sea, si es para leérselos ustedes, piensen a mí qué me gusta, qué temas me interesan, exploren, vayan, aprovechen las bibliotecas que tienen estantería abierta para que vayan y esculquen, esa palabra esculcar me encanta. Entonces yo incluso le proponía una vez a unas bibliotecas que hiciéramos jornadas de esculcar, y era incluso aquí en Antioquia, que ese verbo no es muy de todas partes, esculquemos la biblioteca, o sea, dense la oportunidad de probar, de mirar, y ahí van encontrando. Y lo mismo con los niños, o sea, depende de los grupos, depende, entonces sí les recomiendo es que no pierdan el asombro, la curiosidad y desen la posibilidad, la oportunidad de probar. Y ahí van encontrando, e incluso en la medida en que uno se vuelve mejor lector, también va mejorando sus criterios de selección, porque ya tiene con qué comparar. O sea, yo creía que este libro era muy bueno, pero mire, me encontré este otro mejor por esto, entonces ya uno, pero eso es un camino de toda la vida. Muchas gracias. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Beatriz, yo creo que con todo este encanto de la nutrición para la estética, o sea, hay algo que me parece muy lindo y es que normalmente estamos siendo anestesiados con la cantidad de no condicionantes, eso, y perdemos la capacidad de la estesis. Y aquí hay una de esas preguntas que uno dice cuando estamos haciendo promoción de lectura o cuando estamos en el rol de ser la maestra, o cuando estamos en el rol de ser la aprendiz, en mi caso, de las niñas y los niños que me enseñan cómo están leyendo el mundo, y aquí yo me hago esta pregunta y yo nos llega alguien del público y digo, es muy interesante porque yo cómo le presento, alguien dice, no, eso es un libro para adultos, ¿cómo se lo vas a presentar a las niñas y a los niños? Y aquí está, ¿cuáles son esos elementos atractivos e importantes que hacen de un libro, entre comillas, apropiado para los niños? Arriba. Súbele la… Cogí el que no ya, era. no importa. Yo creo que los niños de hoy saben más que nosotros. O sea, nosotros somos muy sensores y yo pienso que, pues, no hay que ser unos elementos apropiados. Ellos mismos se van dando cuenta si son capaces de comprender eso o no les gusta. O sea, es muy difícil. Eso de que este libro es para un niño de 10 a 12 años, eso es como el vestido de talla 10 o 12, o eso es mucho, eso surge mucho, y entiendo, de la necesidad de regular las compras, sí, y las editoriales ponen eso, pero uno sabe en la práctica como maestro y como mediador, pues que eso es muy relativo, ¿sí? Yo he hecho trabajos maravillosos con libro álbum para niños pequeños con adolescentes que no tienen una trayectoria lectora. Entonces, yo no, esas clasificaciones a mí o sea, yo creo en la literatura infantil, estudios, toda esa cosa, pero en esa relación de la mediación, yo pienso que uno lo que debe propiciar es como los encuentros, primero como esos encuentros libres de los niños, por eso yo vuelvo, insisto, en que tener muchos libros ahí para curiosear es una primera puerta de entrada para que los niños saboreen, miren, ay, me encantó este, yo quiero este, y uno va observando, observemos mucho, escuchemos mucho, dejemos de ser tan pontífices, es que se nos sale, mira, yo te digo que es que esto es, no, escuchemos, seamos humildes en ese sentido, escuchemos, observemos, y ahí se va dando uno cuenta de muchas cosas que le sirven para, mira, a ti te gusta esto, mira, veo que estás interesado en esto, de pronto este libro te puedes entenderlo mejor que este otro o más adelante, no sé, pero eso no se puede generalizar, no se puede dar una fórmula, eso es como las relaciones humanas, es como que fórmulas para enamorarnos, pues no, eso… Cada relación, así es con la lectura. Nos cuesta trabajo por lo que les decía al principio, venimos de unas prácticas muy homogenizadas, muy controladas, y entonces, pero un poco el llamado es que ustedes quítense todo eso de encima y miren como si estuvieran mirando por primera vez.
ya para cerrar, yo hago mucho un ejercicio y todavía lo hago, en que yo me monto en un bus o en un Transmilenio y me pongo a ver cómo se acabara de llegar a esta ciudad. Y ustedes no saben todo lo que uno ve. Es la fascinación que uno siente cuando uno llega a un sitio por primera vez. Uno está con ojos nuevos. Entonces está recuperando el asombro. Entonces, eso es. Gracias.